pasarse a nuestro canal en YouTube. A esta hora de la mañana tenemos también invitado en la cabina de Radio Panamá porque se encuentra con nosotros el señor Rodolfo Sabonge. Y si yo le digo Rodolfo Sabonge, yo le puedo contar también quién fue quien dirigió las áreas de planificación, marketing y desarrollo de negocios de la Autoridad del Canal de Panamá. También dirigió la planificación de la transición de la transferencia del canal de Estados Unidos al gobierno panameño y a su vez llevó a cabo los estudios de demanda, mercado e impacto económico que justificaron la ampliación del canal de Panamá. A su vez, el señor Sabonge acaba de ser secretario de la Asociación de Estados Americanos, del Caribe, perdón, y nos acompaña a esta hora aquí en Radio Panamá. Don Rodolfo, qué gusto verlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y feliz Navidad a toda la audiencia. Feliz Navidad y felices fiestas. ¿Cómo analiza a nivel técnico, a nivel del canal, a nivel de los tratados, estas declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que agradecerle al señor Trump por haber traído este tema a colación en un año tan importante como es el 25 aniversario, ¿verdad?, de recibir el canal, el 30 aniversario de haber redactado nuestro título constitucional, el 45 aniversario de la implementación de los tratados en 1979 y que hasta ahora había pasado desapercibido. O sea, en la realidad estas son las fechas más importantes de la historia de nuestro país y esto había quedado muy bajo perfil. Pues con las declaraciones de Trump ha puesto al país de nuevo en el modo de una sola bandera. Y creo que no solamente ha contribuido a unirnos nuevamente los panameños, sino también a lograr la solidaridad internacional, porque estamos recibiendo apoyo de todo el mundo en cuanto a nuestra soberanía y en cuanto a nuestro canal. ¿Qué mejor forma de hacerlo? Ahora, qué mejor forma de hacerlo, pero a las malas, ¿no? No, pero bueno, es que nada funciona si no hay un trauma. Y si no hay una amenaza en donde los panameños sintamos que tenemos de nuevo que unirnos con respecto a nuestro canal. Y por ahí es por donde lo quiero ver. Y justamente, yo hace un rato, al principio de esta emisión, hablaba de que esta es una oportunidad para José Raúl Mulino y su gobierno porque se crea un nuevo enemigo externo muy claro, que es uno de los temas principales de la propaganda en general, que se busca un enemigo externo para encauzar todos los males hacia allá. ¿Es esto? Bueno, yo no diría que debíamos de calificarlo como enemigo externo. Yo creo que el canal es lo que nos unió durante toda la historia de nuestro país y ahora tenemos esta gran oportunidad de revisar nuevamente toda esa historia. Yo estaría ahora mismo en todas las universidades revisando lo que dice el Tratado de Neutralidad, revisando lo que dice nuestro título constitucional, nuestra ley orgánica, los reglamentos del canal. Porque al final de cuentas lo hemos dado por apercibido. O sea, es así como que, bueno, ya el canal es nuestro. Muchas de los jóvenes ni siquiera tienen idea de todo lo que pasó aquí en este país para recuperar el canal y de todos los beneficios que nos está brindando. Todo eso es parte de la discusión que me parece a mí este tema ha traído a colación del señor Trump. Teniendo en cuenta todo esto, si uno analiza a nivel de palabras, textualmente lo que dijo el presidente electo de Estados Unidos, se refirió al tema de los peajes que estaría cobrando el canal de Panamá. ¿Están altos los peajes? ¿Cómo le explicamos a aquel panameño que no entiende nada en torno a cómo cobra el canal de Panamá esta declaración? Y por eso para mí el tema es sumamente relevante en estos momentos. Porque tanto el Tratado de Neutralidad como nuestra ley orgánica son bastante explícitos en los temas de peajes y de servicios conexos. Entonces, digo, aquí nosotros lo que no podemos es sencillamente agruparnos como carretas así alrededor cuando venían los indios, ¿no? Y olvidarnos del mensaje. No, yo diría que lo primero que hay que hacer es analizar el mensaje. Porque desde todo punto de vista, a nosotros cuando firmamos ese tratado, no es que nos regalaron el canal. Nos dieron la administración para que lo hiciéramos de manera responsable y que fuéramos también entendiendo, como país maduro, ¿verdad?, que esto es un paso internacional
que tiene que manejarse de una manera responsable, prudente. Y ahí hay cláusulas que hablan de que el canal debe ser competitivo. Hay una palabra clave en todo esto que tiene que ser competitivo. Sí, rentable, pero competitivo. Entonces, analicemos esa parte porque para mí el Canal de Panamá tiene una responsabilidad. Sí, en efecto, el proceso de aumentar peajes atraviesa toda una gama de actividades entre las cuales se publica, se convoca una reunión para que los usuarios se expliquen, se expresen su opinión, etcétera. Pero hace muy poco, yo estaba en efecto como secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. A mí me tocó trabajar una consultoría, a mí no, pero la firma mía, en el tema de la visión marítima país de la Cámara Marítima. Posteriormente, y de la nada, me contactan para ver si podíamos trabajar en un análisis del impacto de los cambios que estaban haciendo el canal en términos de reservaciones y en términos de peajes, hasta qué punto eso estaba impactando la competitividad del canal. Ese estudio no se hizo. Ese estudio ahora mismo está, como dice, en tapete, pero yo conversaba con el presidente de la Cámara Marítima, José Di Jerónimo, y él me decía, esto está más vigente que nunca, ¿verdad? O sea, desde cualquier punto de vista, en lo que se refiere a los tratados, y se refiere específicamente al Tratado de Neutralidad, que dice que los peajes deberán ser justos, equitativos, razonables y consistentes con derecho internacional. Esas palabras, ¿qué quieren decir? ¿Okay? No nos vamos a ir al otro extremo, porque aquí se estaba hablando anteriormente de que el canal le dio ciertos derechos a Estados Unidos que si eran económicos o militares. Eran económicos. Durante más de 100 años, el canal sirvió a los intereses de Estados Unidos porque las tarifas y los peajes se cobraban en función de su mero costo de operación y funcionamiento. Eso era un subsidio indirecto que se le estaba dando a todo el comercio internacional y como el principal usuario era Estados Unidos, así es que se beneficiaba. Bueno, ese era un extremo, el extremo de cero para el dueño del canal, que somos los panameños, y todo para el comercio y la industria norteamericana. Bueno, balance de esto, y algunos quizás no lo vivieron, pero a mí que me tocó esa transición, les puedo decir que había panameños de muy alto nivel que decían que nosotros no podíamos cobrar más que los costos. Yo estuve en varios foros internacionales en los 90, finales de los 90, en esas discusiones. En el 97, yo me acuerdo que fuimos con el presidente Ernesto Pérez Valladares y la junta directiva entera al canal de Suez, porque yo ya había visto el sistema de peajes del canal de Suez. Y el canal de Suez había implementado sistemas en donde se le daba el precio que correspondía con el valor del servicio que se estaba dando. Ese era un cambio radical que había que implementar. Y en ese cambio nosotros hicimos algo mucho más novedoso. Segmentamos el mercado. Y segmentamos el mercado para precisamente tener diferentes bases para cobro a los diferentes segmentos del mercado. Todo ese proceso fue una forma de hacer precisamente un cambio de cultura en torno a precios. Porque la mayoría de la gente, más, no sé si alguno de ustedes estuvo en el Congreso Universal. En el Congreso Universal en 1997, los usuarios del canal, la preocupación fundamental que tenían era que los panameños fuéramos a hacer lo que nos diera la gana con los peajes. Eso salió y está en las actas de toda esa reunión. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos algunas limitaciones. El canal es nuestro y en eso estoy totalmente de acuerdo con todos los discursos que se han dado. Las palabras del presidente me parecieron sumamente acertadas, las palabras de Alberto Alemán, las palabras de Jorge Quijano. Aquí el tema no es si el canal es nuestro y si esta soberanía alguien nos la va a quitar. No. Aquí de lo que estamos hablando es cómo estamos nosotros ahora manejando el canal. ¿Por qué?
porque se habla también de que el servicio será ininterrumpido en el tratado. Y ese servicio ininterrumpido, ¿cómo se compagina, verdad, con las reducciones de tránsito que hemos tenido a raíz del problema de agua, etcétera, etcétera? ¿Dónde estuvimos nosotros desde el punto de vista, por ejemplo, del COP que se realizó en Dubái, que era cuando estábamos en medio de esa crisis, diciéndole al mundo, señores, precisamente debido al cambio climático y al cambio de los patrones de lluvia y los patrones estacionales, nuestros fenómenos del Niño cada vez van a ser más intensos y cada vez van a ser mayores en cuanto a cantidad. Por lo tanto, este es un problema que tiene alguna fuente en el tema del cambio climático. Y es un problema que está afectando al mundo entero. Porque la reducción de tránsitos en el canal es algo que le afecta a todos los usuarios del canal. Entonces, el otro tema que teníamos también nosotros era que tuvimos una Purísima, ustedes recordarán la Purísima, y así como van a haber niños más frecuentes, van a haber niñas más frecuentes. Y el fenómeno de la niña, ¿verdad? Nosotros habíamos contemplado la construcción de una represa adicional para poder tener facilidad de sacar el agua en un momento en donde hubiera demasiada lluvia. Podemos entender entonces que lo de Trump, más que una bravuconada, es que Trump está reflejando o expresando la molestia de un sector económico importante. Pues por supuesto que él no lo está inventando. Ahora, la bravuconada es parte de su estilo. Sí, pero no es. Pero definitivamente que existe un criterio de una buena parte del sector empresarial en Estados Unidos que considera que se nos fue la mano en pollo. O sea, estamos cobrando demasiado, estamos siendo demasiado capitalistas para el concepto de ellos. Bueno, no estoy seguro de eso. El tema fundamentalmente creo que tiene que ver precisamente con si los aumentos y no solamente los aumentos. Vamos a hablar de los cambios en el sistema de reservación. Porque a pesar de que el tema peajes es el que está en el título constitucional, perdón, en la ley orgánica, el sistema de reservas no. Entonces el sistema de reserva también es una forma de excluir. Porque cuando uno establece reglas en el sistema de reserva puede terminar afectando a los usuarios que no son tan frecuentes. Porque en la medida en que el sistema de reserva está diseñado para darle alguna ventaja a los que más utilizan el canal, y si ese sistema de reserva ahora va a tomar toda la cantidad de cupos y se los va a asignar solamente a los usuarios principales, habrá un montón que se sentirán excluidos. O sea, vamos a analizar todo lo que conlleva este tema. Yo no me voy a referir al estilo, porque el estilo de Trump lo conocemos todos. Digo, él desde que estaba en campaña y ahora que fue elegido, está rofeando al mundo entero. Con el sistema de reservas, para que la gente sepa, yo pago una cuota extra y me salto la fila porque yo reservé y puedo pasar antes de los que están haciendo su fila como debe ser. Sí. Y el estudio que me había pedido la Cámara Marítima a mí era precisamente analizar el impacto que eso tendría, no solamente en algunos usuarios, sino el conglomerado marítimo completo. Porque un buque que llega aquí llega a servirse también de otras actividades económicas del conglomerado marítimo. Entonces yo decía, cuando se excluyen algunos, esos algunos ya no van a ser clientes nuestros. Es más, hay algo que ocurrió durante la época de la sequía, y es que muchos buques ya empezaron a optar por otras rutas. Lo difícil del tema marítimo y las rutas comerciales es que una vez que se establecen, después es difícil que retornen. O sea, eso es una realidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos la ampliación del canal, fuimos realmente negligentes en no hacer las mejoras necesarias a nuestro sector marítimo, a nuestro conglomerado marítimo, para poder aprovechar las ventajas que nos daba la ampliación. Eso fue el 2016. El llamado que hace, a ver, entre líneas se podría leer entonces que el llamado que hace el presidente electo de Estados Unidos no viene
como muchos dirían, por una locura sola de él, sino que tiene detrás de él a los principales interesados de empresas que tienen su preocupación y su malestar respecto a las tarifas y el tema de reservas interpuestos por el Canal de Panamá. El río suena, piedras trae. O sea, yo cuando leí el mensaje tradicional siempre había sido nada más China. Uh-huh. Y que China está controlando, etcétera, etcétera. Pero este mensaje vino muy cargado con el tema de precios. Este es un mensaje que no es nada más el rofeo y China. Este es un mensaje que merece algún nivel de exploración interna nuestra y de análisis. Miren, en 1996, y quizás es parte de esa historia poco conocida, cuando estábamos nosotros por recibir el canal, algunos de los panameños que estábamos ahí, después alguien los denominó el grupo Matraca. Sabíamos que el canal nos lo iban a entregar en muy malas condiciones. Y promovimos internacionalmente la necesidad, y junto con la directiva, los panameños de la Junta Directiva, que se hiciera una auditoría de la planta y de la infraestructura. De esa auditoría es que surgió el famoso Blue Ribbon Committee, que es en donde vino Alberto Alemán Subieta como director por parte de la contraparte panameña, pero el estudio lo hizo el cuerpo de ingenieros, porque se necesitaba que hubiese credibilidad de parte de la administración del canal y quién más que los que habían construido el canal. De esa auditoría salió a relucir que se necesitaban más de 1.600 millones de dólares en inversión prácticamente en 3 años, por las deficiencias que habían. O sea, el hecho es que en efecto hay que tomar conciencia y a la vez responsabilidad por parte de los panameños de lo que nosotros estamos haciendo en el canal. O sea, no tiene que venir un presidente de Estados Unidos con un rofeo a recordarnos nuestras responsabilidades fiduciarias con respecto al canal. Y ahora, ¿qué debe hacer la autoridad del canal entonces, viéndolo desde esa perspectiva? Bueno, yo no sé porque yo todavía no he visto la declaración del canal. O sea, aquí ha salido la declaración del presidente, que me pareció muy oportuna. Aquí ha salido declaraciones de ex administradores del canal, que también han sido muy oportunas, muy nacionalistas, y que sí me parece pues que ponen los puntos sobre las IES, pero en ninguna de ellas se toca el tema de que está de fondo. Porque para mí el tema de fondo no es tomarse el canal por tomarse el canal. Sino que Panamá no abuse de cómo lucra. Exacto. Ok. Así es como yo leí el mensaje reiterativo, porque cada vez que viene el mensaje viene de nuevo con el mismo tema. Entonces, bueno, si queremos olvidarnos del mensaje y nada más irnos a la parte de la defensa nacionalista a ultranza, pues en efecto, pues vayamos a defender lo indefendible. Pero yo sí creo, y si ustedes entrevistan también a la Cámara Marítima y a los usuarios del canal, ¿verdad?, con respecto a esa parte, que aquí vale la pena hacer una introspección. O sea, aquí tiene que hacerse un análisis de fondo de si en efecto hay algo de eso o no. Miren, cuando nosotros empezamos en este tema de los peajes, porque a mí me tocaba hacer todos los análisis, nosotros por naturaleza hacíamos siempre un análisis de impacto de los aumentos y los cambios que íbamos a hacer. Y ese análisis de impacto lo discutíamos con la Junta Directiva y ahí es donde salía, como dice el humo blanco, ok, aquí estamos on the safe side, o sea, estamos actuando de manera prudente. Aún así, una vez Ecuador nos acusó, nos dijo que debido a los peajes que estábamos nosotros aumentando, los estábamos sacando a ellos del mercado. Y eso fue a la OMC. Y nosotros tuvimos que preparar el caso y presentar el caso de lo que realmente los aumentos representaban. ¿En base a qué Panamá, en base a qué el Canal de Panamá demarca, define las tarifas de cobro a cada buque, a cada empresa naviera? Bueno, como lo hacíamos nosotros, técnicamente hablando. Vamos a hablar. Como lo hacíamos nosotros, porque yo no sé, después de mi administración, cuando yo estaba como vicepresidente de planificación, hacíamos unas cosas de una manera, el departamento entero lo eliminaron,
más se lo comento. Pero nosotros analizamos primero el valor de la ruta para cada segmento de mercado. Eso, ¿cómo se hace? Se analizan todos los buques que pasan, cuáles son sus orígenes, su destino, cuál es el costo de la ruta alterna o de las rutas alternas, saber cuánto es lo que estábamos ahorrando nosotros y nos íbamos a poner algo que era intermedio, como dice, parte para ti, parte para mí. De tal manera de que esos ahorros que nosotros estamos dándote, algunos corresponden entonces a Panamá. La justificación de la ampliación del canal precisamente tenía como base el hecho de que al aumentar el tamaño del buque se iban a generar más ahorros. Por lo tanto, eso nos iba a también permitir cobrar más. Porque al final de cuentas, volvemos al mismo concepto. Pero ese era el concepto que yo había traído de Suez. Cuando primero fuimos a visitar el canal de Suez, analizamos cómo ellos hacían sus tarifas y era en base a lo que ahorra el buque, el canal, al buque. Ahora, ¿cuál es el negocio? ¿Cómo debe funcionar? No solamente para generar más ingresos a punta de precio, sino también para generar más ingresos a punta de volumen. Son las dos formas de hacerlo. Es mejorar el negocio para atraer más volumen, que a su vez genera más actividad económica para todo el conglomerado marítimo. Ahora, dos cosas. Lo primero, esto es un libre mercado, ¿no? Si Panamá le da la gana... O sea, ahora yo tengo una... Ahí viene la parte interesante. Sí. El Tratado de Neutralidad nos da la libertad de hacer lo que nos dé la gana. O sea, ahí es donde... ¿Ese es el verdadero paraguas del que hablaban? Sí, pero es que precisamente nosotros en efecto somos dueños del canal, pero quedamos atados a un tratado de neutralidad que incluye un concepto sobre el precio razonable, equitativo y justo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El promundi beneficio entonces? No. Pero es que ahí es donde vamos en cuanto a lo que nosotros interpretamos al principio, porque cuando nosotros hicimos esos cambios, nosotros dijimos, espérate, nosotros somos los dueños del canal. ¿Qué nos queda a nosotros? No puede ser nada más lo que le quedaba, lo que nos daban los gringos. Empezamos a analizar el valor de la ruta. ¿Cuál es el valor de la ruta? Lo que representa en ahorros a los usuarios, a los importadores y a toda la cadena de valor de comercio internacional. Y ahora, la otra cosa es, no pesa mucho la presión que le mete el gobierno o el Estado panameño al canal al ser la gallina de los huevos de oro, al exigirle más y más para eso está la junta directiva. Y para eso está el gabinete, que es el que a final de cuentas aprueba lo que somete a consideración la junta directiva. Hay todo un proceso. Aquí hablemos de institucionalidad de fondo. Porque Panamá le exige cada vez más plata al canal. Sí, pero digo, el canal tiene la libertad a través del título constitucional y a través de las funciones de la directiva de ser quienes decidan eso. O sea, la presión, la razón por la que se creó esa muralla china con el canal, en donde todo su sistema financiero y de presupuesto es independiente, es la única institución, y ustedes la pueden ver en la ley orgánica, en donde lo que le entrega al Estado lo determina la directiva en función de sus costos de operación, de inversión y de mejoras. Entonces, vayamos a ver si la presión está, en efecto, en la junta directiva la que decide. Y la junta directiva va a decidir en función de lo que la administración le está proponiendo. O sea, hay un círculo ahí. Y ese proceso, que es la institucionalidad del canal, al momento en que eso no está funcionando, puede, en efecto, poner al país en una situación vulnerable, que es lo que nosotros debemos de evitar. Ahora se ha traído a colación este tema, me alegra muchísimo que todo el mundo reaccione, pero reaccionemos también analizando de fondo, ¿verdad? Lo que dice el Tratado de Neutralidad, lo que dice el título constitucional, lo que dice la ley orgánica y los reglamentos, y cómo se están aplicando, y en efecto, qué es lo que están causando. Ahora, otra cosa, usted lo decía, se puede generar dinero por mayores peajes o por menores peajes, pero con más volumen. El canal de Panamá,
sus administradores, están agarrando los mangos bajitos, están utilizando la salida más fácil, que es aumentar peajes, cuando podría ser peajes más bajos, pero mayor cantidad de tránsitos. Miren, preguntémosle a los navieros. Yo no quiero tomar la palabra en representación de los navieros porque son lo suficientemente grandes para defenderse. Aquí el tema, para mí, más fundamental, es que lo que hagamos nosotros como administración no puede terminar excluyendo segmentos importantes del comercio internacional. Y porque ahora, vamos a hablar de eso. Hay segmentos de carga, como los graneles, que son los que menos pagan. ¿Por qué? Porque la carga que llevan es de menor valor y no pueden pagar más porque ese segmento perdería. Entonces, diseñar una estrategia, por ejemplo, el sistema de reserva, que solamente vamos a tener los buques que pagan más, o los buques portacontenedores, etcétera, etcétera, al final del día estamos nosotros jugando a ser Dios. es como una nómina dorada y una nómina de plata nuevamente. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, sí, necesitamos nosotros no solamente analizar al mensajero, analicemos el mensaje. Don Rodolfo, quiero aprovechar estos minutos que nos ha brindado aquí en Radio Panamá y en la parte final hacerle dos preguntas. Por un lado, salió a relucir a la semana pasada que el gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo le extendió la concesión, le renovó la concesión al ferrocarril, al Panamá Railway Company, si no me equivoco es el nombre actual, para que siga dando sus servicios entre Panamá y Colón con el tema de los contenedores. Usted como primer director general del ferrocarril de Panamá, ¿cuál es su opinión al respecto? Mi opinión al respecto de las concesiones, no solamente la del ferrocarril, igual PPC pienso también. de PPC, es que nosotros cuando recibimos el canal, no solamente recibimos el canal, recibimos toda la región interoceánica y era para sacarle el mayor beneficio posible. Y eso no es lo que está ocurriendo. Y para mí, todo está vinculado. ¿Okay? Todo esto, el tema de lo que se está ahora criticando es parte de lo mismo. País debe de ver todo el conglomerado marítimo interoceánico como uno solo. Aquí no se puede tener una isla por allá que sea el Canal de Panamá haciendo cosas que afectan al resto y lo afectan de repente negativamente. O sea, aquí tampoco puede haber una autoridad marítima que haga por su lado lo mismo con las prórrogas de concesiones que son absurdas desde todo punto de vista. O sea, esas concesiones en su momento fueron necesarias para que el negocio se estableciera, pero por ahí estuve viendo, por ejemplo, un caso en el que se habla de que nosotros, el país, le alquila tierras al ferrocarril que son del país. Y cuando uno va a ver, bueno, cuánto representan los montos de alquiler, es más de lo que el ferrocarril le rinde al país. O sea, son incongruencias de ese tipo. Pero digo, todo viene de la mano. O sea, cuando yo hablaba de que nosotros no logramos aprovechar las ventajas que nos dio la ampliación del canal, fue porque algunos de estos concesionarios se encargaron de demandar para que nosotros no pudiéramos desarrollar más puertos. Corozal. Los que sean. Pero al final de cuentas, ¿dónde están desarrollándose esos puertos? En los vecinos. Aquí ahora mismo nosotros estamos de segundos de Cartagena. Estamos con una competencia prácticamente en Chancay, que nadie la ha analizado del todo bien, pero Chancay en Perú va a servir de hub para toda la carga del lado oeste de América. Porque es inmenso. Del sur. Es inmenso, pero no solamente es inmenso, permite los buques más grandes. Todo eso, nadie lo ha analizado en función de qué es lo que nosotros teníamos como potencial. Y yo quiero ir más allá. Algunas de las razones que yo quisiera explorar por qué es que no se ha hecho los proyectos de agua que sabíamos que se necesitaban, ¿verdad? Tiene 20 años ese proyecto. Sí, tiene 20 años ese proyecto. Imagínese. Y no solamente tiene 20 años ese proyecto, también algunos de los cargos que se están haciendo de estos adicionales incluyen el cargo del agua, ¿no? O sea, lo menos que uno diría, bueno, ok, aquí estamos nosotros, porque la justificación internacional de los peajes en su momento
tenían que ver también con que íbamos a hacer la inversión de la ampliación del canal para beneficiar al comercio. Bueno, la ampliación del canal se hizo. Tenía que venir el proyecto de agua para poder eventualmente hablar también de un cuarto nivel, de un cuarto juego esclusas. Todo eso, ¿dónde está? ¿Verdad? Y ahí es donde uno puede decirle al mundo, estamos aquí cobrando algo que beneficia a Panamá, pero también los beneficia a ustedes. O sea, tiene que haber un win-win. Si le pregunto por el proyecto del tren Panamá-Chiriquí, también para carga, ¿es una buena opción para el país a nivel logístico? Siempre y cuando conectara con Costa Rica o con el norte y siempre y cuando pudiera eventualmente conectar hasta con el sur. ¿Y la alianza con el Mercosur? A nivel logístico. Yo soy más, ahora mismo soy más propenso a ver la Alianza del Pacífico como algo mucho más interesante. Y lo digo precisamente porque el mundo está gravitando del Atlántico al Pacífico. Entonces, para nosotros, sí creo que es mucho más prioritario la Alianza del Pacífico. De mis años en el Caribe, tuve 4 años de secretario general de la asociación. De las cosas que más me llamaron la atención, por ejemplo, de la comunidad del Caribe, CARICOM, es que uno de sus lemas es: somos satélite de nadie, amigos de todos. ¿Verdad? Y dentro de esta dinámica geopolítica en que estamos, yo creo que Panamá tiene también que considerar, ¿verdad?, una situación como esa. Porque al final del día, nosotros tenemos intereses geopolíticos también. Y somos un jugador geopolítico quizás mucho más importante que países grandes. Entonces, yo creo que fundamentalmente el canal, que es nuestra principal tarjeta de presentación, debemos nosotros de administrarla de la manera más eficiente y más prudente posible para tener continuidad en ese rol geopolítico de Panamá. Don Rodolfo Sabonge, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Panamá Hoy. Los micrófonos de Radio Panamá siempre están a la orden. Y bueno, felices fiestas. Muchas gracias igualmente. 16 minutos de las 8 de la mañana en todo el país. Esto es Panamá Hoy. ¿Dónde está la información? Hacemos la pausa y ya regresamos porque todavía nos queda mucho programa por compartir. Si estás interesado en anunciarte en Radio Panamá, déjanos un WhatsApp al 6131-5565. ¿Qué cosas forman parte de tu día a día? Tal vez cumplir con los pendientes del trabajo. Ay, tomarte un tiempo para comer algo. Moverte por la ciudad de una reunión a otra. Y sobrevivir al tráfico. O acompañar a tus hijos al parque. Moviéndonos siempre, aprendiendo, emprendiendo, conectando. En Entre Comillas, te acompañamos iniciando tu día, informándote, motivándote.